Bien, ya terminamos la etapa de diseño, ahora vamos a codificar. Entonces hacemos un doble clic. Para iniciar vamos a comenzar siempre acá haciendo referencia a que vamos a utilizar la librería MySQL. Acá using mysql.data.mysql client para tener acceso a las clases que nos ofrecen. Después, acá vamos a comenzar a declarar, por ejemplo, vamos a necesitar una variable del tipo MySQL Data Reader a la que le llamaremos tabla. También una variable de tipo cadena a la que le llamaremos SQL. Esta nos va a permitir almacenar las sentencias o consultas para ejecutar en el lado del servidor. También necesitamos heredar a la clase cdatos. Entonces vamos a decir cdato es igual a el identificador cdat. Acá podemos colocar cualquier nombre. Igual a new cdatos. Ya creamos una instancia para poder utilizar las funciones y procedimientos que tiene esta clase. Después de esto, en este evento, que se llama en el evento load, que este se ejecuta en cuanto iniciamos el formulario, le vamos a decir que establezca la conexión. Le vamos a decir cdat.conectar. De esta forma le estamos diciendo que conecte con la base de datos. Entonces, en cuanto arranque el formulario, en cuanto lo ejecutemos, lo primero que hace es establecer la conexión. Si volvemos al diseño, y es que ahora vamos en esta primera parte, donde está este grupo, lo que va a suceder aquí es que tenemos tres opciones para hacer búsqueda. Podemos buscar por nombre, por apellido, por DNI. Aquí, de acuerdo a lo que elijamos, digitamos la información y luego hacemos clic en este botón que se llama buscar. Hacemos doble clic en él para comenzar a programar. Vamos a utilizar esta estructura, la estructura try, en su primer bloque, y luego viene el segundo bloque que es catch, y acá vamos a decir exception y la variable. Lo que pasa en este bloque de try, como ya lo hemos mencionado anteriormente, aquí ve el código que se va a analizar. En caso de que se produzca un error, se genere una excepción, pasa al segundo bloque, a catch, y por acá visualizaríamos el error. Bien, vamos a estructurarlo mejor, vamos a bajarlo. Esto quede así. Ahí está bien definida la estructura. Primero hay que hacer esto, hay que dejarlo bien definido. Si se produce un error, nos debe demostrar un mensaje que ya lo vamos a escribir ahorita, .show. Aquí le estamos diciendo que si se produce un mensaje, este se almacena en esa variable x.mensaje, así, punto y com. Por aquí nos mostraría la sección que se produzca. Ok, vamos a escribir ahora el bloque de instrucciones que va dentro de try. Y bueno, primero vamos a declarar una variable a la que le llamaremos buscar. Lo que va a hacer esta variable es que va a almacenar el contenido que digitemos en el cuadro de texto. Justamente ese se llama txt buscar.text. Ya está. Todo lo que escribamos en ese cuadro de texto se almacena en la variable buscar, que es de tipo cadena. También vamos a decirle al control data_grid_view, que es la tabla, la cuadrícula, que borre todo el contenido que pueda tener en este momento, que él se limpie. Y por eso llamamos al método clear, para que limpie todo el contenido que obtiene. Tenemos dos botones, actualizar y eliminar, que también lo vamos a desactivar. Botón actualizar, punto enable, igual a false. Y el botón eliminar, también le vamos a decir que se desactive. Luego vamos a comenzar a preguntar qué opción eligió. ¿Sí? Utilizamos la estructura if, como es, abre paréntesis, cierra y luego las llaves. Ahí ya la tenemos definida. Nos hace falta establecer la condición que va dentro de la estructura. Entonces, por ejemplo, aquí le vamos a decir que si eligió el radio botón nombre, que es donde ve el nombre, acá con esta propiedad que se llama checked. ¿Qué es lo que hace esta propiedad? Comprueba si está seleccionado el radio button. Entonces acá igual a true. De esta forma estamos preguntando, ¿le seleccionó la opción donde está el nombre? Bueno, si es eso, eh, tendríamos tres opciones más y cada una con su contenido. Podríamos hacer ya las tres opciones antes de empezar a codificar. Vamos a copiarla aquí. Y, por ejemplo, podemos utilizar else. Vamos a decir de lo contrario y pegamos eso que copiamos acá. De lo contrario, si no eligió donde va el nombre, vamos a preguntarle si eligió la opción donde está el apellido. Es con una mayúscula, así, el apellido. Ya está. Y por último, son tres opciones. Acá ya no es necesario solo escribir directamente la instrucción así. Perdón, acá sí. De lo contrario, significa que la opción a elegir sería el DNI.
Entonces acá vamos a decir DNI. Preguntamos por las tres opciones. Ok, ¿qué va a suceder en cada una de estas? De acuerdo a lo que elijamos, va a ir la sentencia. Vamos a comenzar con esta primera, que es, en el caso de que elijamos el nombre, escribiremos una cadena que contendrá una consulta de selección a través del campo nombre. SQL es igual, entre comillas, le vamos a colocar el punto y coma. Y vamos aquí a escribir la consulta. Select, asterisco, from, paciente. Seleccione todos los campos de la tabla paciente, siempre y cuando aquí va la condición. El campo non-pack, acá no vamos a decir sea igual, sino que vamos a decir que busquen las coincidencias, encuentren las coincidencias, y acá se utiliza la estructura siguiente, apóstrofe, y dentro de los apóstrofes vamos a colocar un par de comillas, ¿ok? Entre el apóstrofe y la comilla, aquí vamos a colocar el signo del por ciento, igual entre esta comilla y el apóstrofe, el signo de por ciento. Dos signos más entre aquí, en esta posición, entre las comillas. Y entre ellos vamos a llamar a la variable buscar. ¿Qué le estamos diciendo ahí? Que busque las coincidencias escritas en el cuadro de texto txt buscar, pasados a esta variable que se llama buscar, y que muestre todas las coincidencias. Eso nos va a traer esa consulta. Bueno, una vez que ya la consulta está definida, entonces, ¿dónde? Declaramos una variable que se llama tabla, que es del tipo MySQL Data Reader, es decir, una tabla formada por filas y columnas, que va a funcionar de forma temporal, y esta la vamos a hacer, a ejecutar a través de sedat, que representa la clase cdatos, y necesitamos esta función que se llama consulta. Y justamente le vamos a pasar ese parámetro, la cadena, SQL. Entonces esto se ejecuta en el lado del servidor, y si hay resultados, si la consulta encontró datos, esto los pasa a tabla, para que luego nosotros los podamos visualizar en el data grid. Entonces, si esto está bien, ahora vamos a preguntarle. Vamos a utilizar esta estructura while. Y entre paréntesis vamos a decir tabla.read. Es decir, si encontró información, que la lea uno por uno cada registro y que lo va a depositar en el data grid. ¿Viste? Así es la estructura, luego irían las llaves. Mientras va a recorrer este objeto tabla, fila por fila. Entonces, mientras encuentre el registro, va a ir fila por fila, y esto lo va a ir agregando al data grid. Entonces aquí vamos a decir datagridview.rows de fila.add, que comience a agregar. ¿Qué es lo que va a agregar? Información de este objeto que se llama tabla. Entonces aquí le vamos a decir, por ejemplo, entre esta llave, punto toString. ¿Qué representa ese 0? Ese 0 representa a la columna 0, a la primera columna. En este caso sería el ID del paciente, y luego coma. Y bueno, lo que voy a hacer es que para hacerlo más rápido voy a copiar, y luego vamos a ir pegando, para decirle después que inserte la columna 2, para decirle después que inserte la columna 3. No nos confundamos. Las columnas, el contador inicia en 0. Entonces aquí tenemos la columna 1, la columna 2, la columna 3, porque estos son índices. Seguimos pegando. Que muestre las 3. Luego sería la número 4. Estamos ya hablando de que ya tenemos 5 columnas aquí. En total son 8 columnas. Ya tenemos 5. Seguimos. Vamos a decirle, el índice número 5 representa la columna 6. Y el índice número 6 a la columna número 7. Y el índice número 7 a la columna número 8. Y listo. En el orden tendríamos el ID del paciente, el nombre, luego el apellido, después el DNI, luego el género, después la fecha de nacimiento, el teléfono y la dirección. 8 columnas en total que visualizaríamos en el data grid. Entonces, una vez que ya están estos valores pasados, acá vamos a desactivar o activar más que todo el botón actualizar y el botón eliminar. Y punto enable de igual a verdadero para que se ponga activo, y lo mismo con el botón actualizar. Punto enable de igual a verdadero. Por último, vamos a decir que cierre al objeto tabla, que se cierre, tabla close. De esta forma, mediante este código, sin duda alguna, pues visualizaríamos las búsquedas por nombre.
¿Qué nos resta? Pues acá vamos a copiar este código que está dentro aquí. Lo copiamos y lo pasamos para cuando la búsqueda sea por apellido. Y prácticamente aquí lo que vamos a cambiar es este elemento aquí. Ya no, la búsqueda no es por el nombre del paciente, sino por el apellido. Entonces, el apellido del paciente. Y en el tercer caso, la búsqueda va a ser por DNI. Lo mismo, acá pegamos y corregimos en la consulta acá. DNI del paciente. Y listo. Ya tenemos el código que se va a encargar de realizar la búsqueda. Vamos a hacer una prueba de escritorio. Y vamos a cruzar los dedos para ver si está bien. Ok, no se ejecutó el formulario anterior, el que registra pacientes. Entonces vamos a decirle que ejecute este formulario de la consulta del paciente. Acá tenemos abierta esta pestaña de Programs y vamos a corregir. Vamos a decirle que queremos que visualice el formulario consulta paciente. Ahí está, lo seleccionamos y listo. Lo ejecutamos. Y miren, ahí está. Ya por defecto aparece DNI, pero bueno, vamos a decir que queremos hacer una búsqueda por nombre. Por ejemplo, vamos a ver si tenemos registrado a alguien que se llame Juan. Dale buscar. No nos encontró a nadie con ese nombre. Vamos a ver si tenemos a alguien que se llame María. Y sí, miren, nos encontró un registro con el nombre de María. Ok, vamos a hacer una búsqueda por apellido. Vamos a ver si nos encuentra, si hay varios que se llamen Martínez, que tienen apellido Martínez, perdón. Dale en buscar. Y miren cuántos apellidos Martínez nos encuentra. Está José Carlos, Lucas y María, 3 registros. Pues así funciona esto, ¿verdad? Igual. Hace la búsqueda por DNI. De hecho, que esta columna del DNI debe ser más, hay que hacerla un poquito más ancha para que lo podamos visualizar de forma completa. La ventaja es que aquí lo podemos ajustar también. Y de esa forma, pues, podemos y tenemos ya una aplicación que sí funciona, que se hace la búsqueda a través de las 3 opciones que nos presenta. Nos resta, pues, en este caso, programar el botón actualizar y eliminar. Y es que cuando usted de repente haga un cambio aquí en el nombre o en el apellido, o en cualquiera de las columnas, y haga clic en el botón actualizar, pueda hacer esos cambios. Igual, si pueda eliminar la fila que seleccionamos. Bien, ahora vamos a programar el botón actualizar. Doble clic sobre este botón en el evento clic. Significa que lo que escribamos aquí se va a ejecutar al hacer un clic sobre este botón. Trabajamos siempre con esta estructura, con la estructura try, entre llaves y luego el bloque 2. Vamos a decir exception, la variable x, pero acá podemos colocar otra variable para que lo entendamos. Acá voy a colocar AB y también va entre llaves. Primero dejamos ya que muestre, en caso de que produzca un error, que nos muestre ese mensaje que lea el error. Y acá escribimos el código, el bloque de instrucciones. Y si se produce alguna excepción o algún error, este va a ser visualizado a través de este mensaje. Ok, vamos a declarar una variable de tipo entero, a la que le llamaremos ID. Luego vamos a declarar variables de tipo cadena. Por ejemplo, una para almacenar el nombre, otra para almacenar el apellido, otra para almacenar el DNI, otra para la variable, vamos a llamarle género, mejor así, gent. También teléfono y para la dirección. Todos estos son de tipo cadena, son del mismo tipo, por eso las declaramos todas en una misma línea. Y también una variable para almacenar la fecha. Esta va a ser de tipo datetime, fecha. Son las variables que necesitamos sacar estos valores del data grid y almacenarlos en estas variables. Ok. Luego vamos a preguntar si el data grid tiene información, tiene contenido. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a crear la estructura primero y luego vamos a colocar aquí la condición. Vamos a decir, bueno, si el data grid view no, y le vamos a decir que cuente cuántas filas tiene, de esta manera, mayor que 0. Entonces mandamos a contar si hay filas. Resulta que si hay alguna por lo menos, entonces si pasa 50, entonces si hay contenido. Entonces si hay contenido, entonces vamos a pasar el contenido que esté, de la celda que esté seleccionada. Por eso es que vamos a decir acá, y vamos a declarar a la variable f para que almacene el número de la fila actual. Entonces dataGrid view1 punto current rows, no significa fila actual, y que nos devuelva el número del índice, del index. De esa forma sabremos que estamos obteniendo un dato del dato seleccionado. Ok. Y
pasar estos valores ahora a cada una de las variables que declaramos. Entonces, ¿a qué le vamos a pasar al ID? Le vamos a pasar el, el valor de la primera columna. ¿Qué le vamos a pasar a esta variable ID? Vamos a pasarle, como es numérico, primero vamos a decir que convierta, porque el valor que traemos es de tipo cadena, que lo pase a número, en la función parse. Y vamos a decir data grid view 1 punto rows, y aquí automáticamente le vamos a decir f, que es el número de la fila actual. Después esto que tenemos aquí no, esto lo vamos a cambiar y vamos a decir punto set. Y aquí vamos a especificar el número de la celda. Vamos a decir, por ejemplo, que es la celda 0, la columna 0, así. Y luego punto value. Y luego, aquí estamos hablando del valor y luego le vamos a decir que nos muestre el valor cadena, de esta forma. Así va toda esta línea, de esta manera. Luego el nombre, vamos a decir nombre es igual. Como este es de tipo cadena, acá no hay problema. Podemos copiar esta parte para no estar escribiendo porque es un poquito larga. Control C, la pegamos acá y solo vamos a ir diciendo, bueno, la columna 1, o sea, la columna 2 representa, están los nombres ahí. Entonces, por eso, vamos a decir que no le corresponde la columna 2. Luego, ¿qué le corresponde? Al apellido. Es igual, entonces pegamos de nuevo y vamos a decir que prácticamente solo vamos a ir cambiando. El orden está como el DNI. Entonces el DNI se encuentra en el índice 3 en la columna 4, es decir, la cuarta columna representa el DNI. Y coma, ¿qué más? Luego vamos con la variable género. Al índice 4, columna 5. Después tendremos la fecha. Este es una variable del tipo datetime, por lo tanto, como viene en valor cadena, debemos de convertirlo al tipo datetime. Entonces acá vamos a utilizar esta clase y dentro de esta clase convert buscamos esta función que convierte un valor a fecha. Y entonces acá escribiríamos la columna número, sería la columna 6, pero índice 5, así, que es donde se ubica la fecha. Después el teléfono, como es de tipo cadena no hay problema, lo pegamos y solo vamos a cambiar el número de columna acá. Sería el índice 6, columna 7. Y la dirección por último. A esta variable le llamamos direct. Y es de tipo cadena también. En el índice número 7 que representa la columna 8. De esta forma, tenemos estos valores que nos estamos pasando a estas variables. Y estamos listos para ejecutar la sentencia de SQL. Entonces, ahora vamos a escribir en forma de cadena esa sentencia, que sería del comando update. Le decimos update, el nombre de la tabla que es paciente, actualiza en la tabla paciente y set, que significa conjunto. Por aquí vamos a pasar el conjunto de datos de los valores que queremos actualizar, que son muchos. Entonces, ¿qué vamos a decir? Por ejemplo, vamos a comenzar con el nombre. Entonces, vamos a decir que el campo nonpack va a ser igual y lo mismo. Un par de apóstrofes, dentro de este apóstrofe un par de comillas y luego el signo más. Y dentro de esto, entonces vendría non. Y luego una coma. Vamos a copiar esto porque son muchos para solo ir reemplazando. Vamos a pegarlo aquí, después de la coma, y seguiría el campo apellido, que actualiza ese campo. Vamos a borrar esto y esto, por la variable AP, el contenido de esa variable. Vamos a colocar una coma nuevamente y vamos a darle pegar. Y lo mismo, acá sería DNI, borramos y listo. DNI. ¿Cuántos valores? A excepción del ID del paciente, que no es actualizable. Las demás columnas sí, ya tenemos 3, nos faltan 4. De nuevo una coma, pegamos y estamos hablando que ahora nos toca el género del paciente. Creo que está definido así como SecPax. Este campo no como género en la tabla y borramos aquí
Borramos este y la variable es de género. Bien, vamos a continuar en la línea de abajo, por lo tanto aquí vamos a escribir una coma. Vamos a dejar esa comilla ahí. Y para continuar acá, vamos a colocar el signo más. Luego vamos a volver a abrir. Después de escribir este signo más, abriremos comilla nuevamente. Las comillas así. Y vamos a pegar estos valores. El campo por el que vamos ahora es la fecha de nacimiento. Entonces creo que sería FNAC, la fecha de nacimiento. No estoy seguro si este es el nombre del campo, ya lo vamos a revisar. Sí, está bien. FNAC paciente. Y borramos esto, este también. Y aquí lo vamos a reemplazar por la variable fecha. Coma nuevamente, copiamos nuevamente y ahora el valor que viene es el teléfono. Entonces el campo se llama telpac, significa teléfono del paciente. Y vamos a hacer lo mismo, borrar aquí, borramos esta pleca y la variable se llama tel, así. Después de esto nos queda nada más ya la dirección. Pegamos y vamos a escribir así, dirpac. Vamos a confirmarlo para saber si ese es exactamente el nombre. Y borramos. Y la variable se llama direct. Bien, aquí tenemos prácticamente el conjunto de datos que queremos actualizar. Pero viene la condición, porque tenemos que establecer una condición. Entonces acá vamos a decirle cuál es la condición, por qué, a través de qué condición vamos a actualizar. Entonces vamos a por el número del paciente. Vamos a decir siempre y cuando el ID pack sea igual y entre lo mismo, entre apóstrofes, entre comillas, luego entre el signo más, vamos a escribir aquí ID. Y por último acá punto y coma. Entonces ahí tenemos una sentencia SQL que manda a actualizar el nombre, el apellido, el género, el teléfono, el DNI, la dirección, todos estos datos. Pero va una condición que quiere decir que siempre y cuando el ID del paciente coincida con el número del ID seleccionado en el data grid. Y esto se ejecuta a través de esta variable que hereda a la clase cDatas. Se llama a través del procedimiento sentencias. Y lo seleccionamos y le pasamos la cadena que está almacenada en esta variable que se llama SQL. Y de esa forma, pues ya lo tenemos. Acá vamos a colocar un mensaje box para que muestre un mensaje. Para saber que actualizó la información, vamos a decirle que diga registro actualizado con éxito. Y listo. Este es el código que tendríamos en el botón actualizar. ¿Cómo funciona esto? Vamos a comprobarlo. Vamos a hacer una prueba. Lo ejecutamos. Y por ejemplo, vamos a hacer la búsqueda por apellido. Buscar a los Martínez. Y por ejemplo, aquí a este señor que se llama Lucas le faltó el otro nombre. Vamos a decirle que, por ejemplo, Lucas Augusto. Aquí y le vamos a hacer clic en el botón actualizar. Y bueno, nos está mandando un error. Justamente en el campo de fecha nos visualiza un error. Vamos a corregirlo. Y ya esto que muestra el mensaje ahí ya no cuenta. Vamos a cerrarlo y vamos a ver por qué no nos aceptó. Entonces vamos aquí donde va la fecha de nacimiento. ¿Qué nos hizo falta acá? Pues de repente nos hizo falta mostrar el toString y especificarle acá que esto lo vamos a pasar en un formato que diga así, que primero muestre los años, después el mes y por último los días. Porque resulta que en MySQL Server solo así guarda en este tipo de formato. Entonces tenemos que especificarle de esta manera. Es posible que este sea el error. Vamos a verificarlo nuevamente. De nuevo hacemos la búsqueda por el mismo apellido porque no sé si es lo que conocemos ahorita los datos que están. Y vamos a colocar en el mismo Lucas Augusto. Ok, vamos a mandarlo a actualizar. Y sí, como pueden ver, nos actualizó, no nos mandó ningún error. Por ejemplo, acá vamos a buscar a María. ¿Verdad? Luego vamos a hacer una búsqueda por Lucas. Dale buscar. Y miren, en efecto, ya el nombre ya no solo es Lucas, ahí está Lucas Augusto. Entonces, vamos bien hasta el momento.
Antes de programar el botón eliminar, vamos a desactivar esta fila que aparece en blanco para que no siga apareciendo. Entonces aquí, ok, hacemos doble clic en el botón eliminar. Primero vamos a asegurarnos de que al menos hay alguna fila seleccionada. Para eso vamos a utilizar la estructura if. Y acá vamos a decir DataGridView 1.currentRow. Aquí estamos hablando de la fila actual, la que esté seleccionada. Punto index mayor o igual a 0. Ok. Entonces, si esto se cumple, se va a ejecutar el código que va a eliminar, que va a ejecutar la sentencia de eliminar en la tabla de pacientes. Ok, luego vamos a definir una variable de tipo entero a la que va a representar a la fila, por eso le llamamos f, y vamos a decir que almacena el número del índice de la fila actual. Luego currentRow.index, de esta manera. Y una variable para almacenar el valor del ID del paciente. Entonces, de tipo entero definimos ID, que va a ser igual a y un punto parse. Vamos a decir acá que lo que hace esta función es que convierte un valor a tipo entero. El valor que le vamos a pasar viene como cadena y viene del data grid, justamente en la columna donde está el ID del paciente. Entonces vamos a escribir acá datagrid1.rows. Aquí vamos a definir el número de la fila. Entonces sería F, la fila que está seleccionada. Y luego vamos a decir la celda, es decir, en qué columna se ubica esa celda. Está en la primera columna, entonces el índice ahí es 0. Y luego vamos a elegir esta propiedad value que nos toma el valor que está ahí. Y por último, toString, para que ese valor sea mostrado de forma de cadena. De esta manera, entonces estaríamos pasando el valor de la fila actual en la columna 0, justamente la que está seleccionada. Ok, entonces así tendríamos el ID del paciente y luego pues ejecutamos la sentencia SQL en forma de cadena. Lo almacenamos en esta variable SQL que es una cadena y vamos a decir, perdón, delete from, el nombre de la tabla, sería from paciente y luego la condición. ¿Cuál sería la condición? Y diríamos siempre y cuando el ID sea igual, ya sabemos, entre apóstrofe, luego entre comillas y luego el signo más. Así, primero definamos esto para que no nos perdamos y ahí entonces vamos a escribir ID de esa forma y un punto y coma al final. Entonces ahí tenemos la sentencia que elimina. Acá este campo no sé, es ID pack, no solo es ID. El nombre correcto en la tabla de pacientes es ID pack. Entonces aquí le estamos diciendo vaya a la tabla de pacientes y busque a través del campo ID pack el ID que seleccionamos en el data grid. Y si este está allá, elimínalo. Que hace falta acá es ejecutar. Entonces CDAT, que representa ese datos, luego sentencias, que aquí este procedimiento se encarga de ejecutar sentencias que tengan que ver con insert, con update y con delete. Y ya, podríamos escribir un mensaje después de esto que diga eh, algo así. Registro eliminado con éxito. Solo para ir comprobando que se está ejecutando correctamente. En caso contrario de que no haya elegido ninguna fila en el data grid, podemos decirle que muestre un mensaje, un mensaje bob.show, un mensaje que diga no hay datos seleccionados. Y coma. Bueno, de esta forma está el código del botón eliminar. Y también llegamos a la parte final, ¿verdad? En sección que hay que agregar el código del botón cerrar, que ya sabemos ahí una sola instrucción, que sería disclose y listo, ya tenemos un formulario más. Bien, haremos las pruebas de escritorio para ver si el botón, sobre todo el botón eliminar, está funcional, ya que ya comprobamos que el botón actualizar funciona perfectamente, igual que el código que digitamos en buscar. Okay. Vamos a hacer la búsqueda, por ejemplo, para el apellido, que es la que manejamos a través de este apellido. Y vamos a decirle que borre, por ejemplo, a este.
este registro número 7. Entonces vamos a ubicarlo en una fila o podemos seleccionarlo así. Y luego le hacemos clic aquí en eliminar. Y ahí está, correctamente. Seguro que sí, lo eliminó, ok. Luego vamos a escribir un código aquí para que también elimine, le vamos a agregar para que elimine esta fila, porque de hecho que sí ya fue eliminado. Por ejemplo, si volvemos a buscar Martínez, vamos a comprobar que ya no está. Ya no está María Martínez. Entonces, excelente, enhorabuena, vamos bien.